Torombo. Una novela tan romántica y tan cruel, que fue escrita con mi lágrima, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Paso me quejo, mi destino así es. Yo como actor fui pésimo, tú actriz, lo máximo. Hiciste bien por tanto tiempo y yo te o se la gozarán. Venga, fuerte los aplausos ahí para los amigos del comité del centenario, comité del 3 de agosto. Hay que se la pasen de lo mejor. Saludos a Jenny González, saludos. ¿Qué pasó con los aplausos, damas y caballeros? Fuerte los aplausos. Muchas gracias, muchas gracias. Más fuerte el aplauso, por favor, más fuerte el aplauso. Una fecha memorable, una fecha inigualable el día de hoy para poder disfrutar de este ensayo general. Voy a pedirle al público, por favor, que me regale el aplauso que sea más fuerte para el centenario de Zacapula. Sí, señor. Muchas gracias, bienvenidos. Vamos a continuar con este ensayo general. Saludos especiales para los que viajaron desde Estados Unidos para poder estar acá presentes. Bienvenidos a su tierra natal. Vamos con más. Acá está la marimba más representativa de toda Guatemala, los Internacionales Conejos. Bueno, continuamos con la música y para todos ustedes. Y ahora estoy, sí. Internacionales Conejos, lo mismo para Valeria Pérez González, mi amigo Torombo. Para ir a tu casa debo hacer más de 10 kilómetros también. Es lo que no entiendo, lo que me lleva para irte a ver. Si eres una niña que aún no cumple los 16,
sociedad. Porque yo no he podido tener el corcel que quita la gana. Porque no he conseguido pasar 20 noches en la misma cama. Pero ¿qué voy a hacer? Y si es mi forma de ser, yo me rindo al ser que se llama mujer. Es usted de los hombres que se han consagrado a una mujer. Por Dios lo felicito, dígame el secreto, compañero mío. Porque para mí basta con solo el perfume de una mujer para ser el esclavo romántico, loco del más bello ser. Pero ¿qué voy a hacer si es mi forma de ser? Yo nací para amarte, oh linda mujer. Y anda por cigrota. Saludos acá para Checha Borges. Estoy enfermo, solo y triste, abandonado. El pelo blanco por las penas que he pasado. Siento mi mano temblorosa de escribirle mi última carta para decirle que me recorre entre mi alma de un reproche. Fue mi destino el que inundó la negra noche. Quiero que sepas, desde que si hasta la muerte, pero el destino de tu amor nos separó. Quiero que sepas que mi última carta es en mis últimos momentos me hace falta. Quiero tu imagen acercarse lentamente y dulcemente. Oigo tu voz, abro los brazos porque gracias de regalo solo encuentro alrededor crucificado. Quiero sentir el sentir de un moribundo que en este mundo te dice adiós. Internacionales, conejos la misma fuerza. Ya vio Vinicio, Ocean. Consentimiento, conejos. Saludos a Marianita. Saludos para Eric González. ¿Dónde está Eric González? De parte de su sobrina Briseidi González, con mucho cariño. Que se la pase muy bien en esta noche. Internacionales, conejos. Para Darío Javier González. Willy Willy. En ese diario hay que pegarle a la mujer para que sepa quién es el hombre. Las hembras quieren adueñarse del poder y que nos manden. No tiene nombre. La hembra carga muy pegado el pantalón y al marido lo trae bien frío. Por eso a diario hay que tirarle un desconto hasta que digan ya mamacito, no sean ingratos, no le peguen a patadas. Hay que pegarles con la fuerza del amor. Hay que dejarlas un poquito desmayadas. Hay que pegarles en el mero corazón. La familia Colón. El tiempo pasa y no te puedo olvidar. Detengo en mi pensamiento todo de mi amor. Y aunque trato de olvidar, a todavía te extraño más. Las noches sin leer agrandan mi soledad. A veces estoy a punto de irte a buscar. Dime qué cosa me hiciste que no te puedo
la misma fuerza. A todos los elegantes caballeros del comité, saludos. La rama del mezquite, donde tú me esperabas, desde que tú te fuiste, se comenzó a secar. Sus hojas eran verdes y ya son amarillas. Parece que comprenden que yo estoy sin vida. La rama del mezquite, igual que ellos se mueren. Amor, si algún día vuelves, me llevas a visitar o al panteón de los enamorados, pero sobre mi tumba no vayas a llorar. Buenas noches, corazón. Buenas noches, sí, la mía quieres explicarme qué haces ahí de pie. Son las 3 de la mañana, no me lo repitas porque ya lo sé. Que porque llegué tan tarde no más, temprano la cosa es llegar. Vale más tarde que nunca y agradece al cielo que alcance a llegar. Que porque entró por vida pues como es, esperabas que llegara yo. No quise espantar del sueño y fue lo primero que se me ocurrió. La historia de historias. Saludos al amigo Luis Peradería Sañón, de parte del amigo Elvis. Llévate. Porque de las mayores de la vida y los amores siempre explicaron. Fuerte, fuerte los aplausos. Bueno, esperamos que se la pase muy bien. Más fuerte los aplausos, por favor, más fuerte los aplausos. Una mezcla de cultura, tradición y fe que engalana el día de hoy el municipio de la cuna del arco iris. Sí, señor. Yo quisiera pedirle al público presente, por favor, más fuerte el aplauso, por favor, para estos artistas. El día de mañana estarán engalanando las diferentes calles y avenidas de acá de la tierra de la sal negra, la cuna del arco iris, el municipio de Zacapulas. Vamos a continuar con este ensayo especial para que nos observan. Un saludo muy cordial hacia los Estados Unidos, fuera de las fronteras nacionales o cualquier lugar de este hermoso país. Seguimos con más. Esta es la cultura viva que se vive en el municipio de Zacapulas. Y para ello acá están los internacionales conejos. Gracias, gracias. Quiero saludar a Jorge Luis Cano, que nos visita desde San Francisco, California. Saludos especiales y saludos a la Potra, toda la familia, viendo la transmisión en vivo allá en San Marcos, desde acá, desde Zacapulas. Saludos, Potra, en la familia. Bueno, saludos muy especiales a amigos que vienen del mercado con la presidenta y también que vienen de Izabal. Bienvenidos. También saludos especiales para los primos Alexis Galindo y a Herbert Solís, de parte de Yuleidi Galindo, que están disfrutando de este maravilloso convite. Que la pasen muy bien. Vamos a complacer con esto, pero fuerte los aplausos ahí para los amigos del comité. Y esto dice así, con el sabor de internacionales conejos, para todos ustedes, amigos de acá de Zacapulas y amigos que nos visitan. Amigo de Tecpanche Maltenango, a la familia Colón, saludos. Amigo Byron Asturias. Al público presente yo le voy a suplicar por favor los aplausos. Regálenme esos aplausos fuertes para el centenario.
noche cubre ya las alamedas, tranquila duerme ya la población, dejando a mis tristezas en sus calles, dejándolas con llanto el corazón. Las lindas callecitas de San Marcos, la luna alumbra ya con palidez. Las lindas callecitas de San Marcos, de cumbia de tu amor y mi dolor. Hoy por el camino triste de mi vida, dejando girones en mi corazón, con tu imagen viva, siempre mi canción. Y esas calles saben de mis rondas de amor. Saludos a todos los amigos del convite del 3 de agosto de parte de Julio César de Río Blanco, Zacapulas. La elegancia y la distinción del centenario de Zacapulas. Voy por el camino triste de mi vida, dejando girones en mi corazón, con tu imagen viva, siempre mi canción. Y esas calles saben de mis rondas de amor. Vamos a brindarle los aplausos. Venga, fuerte los aplausos, por favor. Y como que el tiempo no haya pasado. 100 años. Un centenar de vueltas al sol. En el tradicional convite. Y hoy, centenario, el municipio de Zacapulas. Regresando un poco en el tiempo y recordando aquel 1925. Quiero pedirle al público los aplausos, por favor, vengan los aplausos. ¡Qué distinción! ¡Qué elegancia! ¡Qué gallardía! Es nada más y nada menos que el centenario de Zacapulas. Quiero enviar un saludo especial a todas aquellas personas que hoy nos observan desde allá del cielo, y que un día fueron parte de esta tradición, que la llevaron impregnada en el corazón, pero con el paso del tiempo Dios los fue llamando a su presencia poquito a poco. Y hoy, aunque ya no estén, aunque ya no los podamos observar, aunque tampoco los podamos abrazar, su recuerdo vivirá por siempre en nuestra mente. Para ti con mucho cariño, tú que eres mi ángel y que me ves desde el cielo, dame fuerzas, dame energía, dame la paciencia necesaria para aceptar a veces la dura realidad que me toca vivir. Que Dios te bendiga donde quiera que estés, pero por siempre estarás en mi mente y en mi corazón.
De eso no tengas duda jamás. Hoy te lo vuelvo a recordar y te lo digo de todo corazón. Venga el aplauso, por favor, venga el aplauso, venga el aplauso, venga el aplauso. Muchas gracias, damas y caballeros. Quien no me regale un aplauso fuerte a la cuenta de 3 es porque no lleva esta tradición en el corazón. Vamos pues, quiero escuchar ese aplauso a la cuenta de 3. A la 1, a las 2 y a las 3. ¡Venga el aplauso! Es el centenario de Zacapula, sí señor. Desde el año 1925 al 2025. Internacionales Conejos. Adelante, por favor. Gracias, gracias. Seguimos compartiendo con todos ustedes. A saludos desde los Estados Unidos para mis amigos del convite del centenario. Felicidades. En su centenario nos dicen por ahí que se la pasen de lo mejor en su gran ensayo general. Saludos a Alexis Molina, de parte de una persona muy especial. Ahí para Almita López, bienvenida a Zacapulas. Vamos con esto. Internacionales, somos lo mismo fuerza. Le pasa a la vida, no sé. Le pasa a la niña, no sé. Que no quiere bailar, porque ella no baila. Su papá, ¿Qué dice tu papá? que no, ¿Qué dice su mamá? que sí, Que baila Lupita, sí, sí, que baila Lupita. sí, sí. Vamos, 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 sí, sí, sí. Atención, bailarines. Pasa a la vida, No sé. le pasa a la vida, No sé. le pasa a la niña, No sé. que no quiere Bailar. porque ella no baila. Su papá, ¿Qué dice su papá? que no, ¿Qué dice su mamá? que sí, Que baila la vida, sí, sí, que baila la vida. sí, sí. Vamos, 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 sí, 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 sí. Vamos a la última pareja. Todo mundo está bailando, todo mundo disfrutando. Vamos todos a gozar el ritmo de los conejos. Vamos todos a aplaudir, vamos todos a bailar. Se prohíbe estar sentado, vengan todos a gozar. La loquita que me baila, se menea a todo dar. Cuando ella se está moviendo, yo me empiezo a acelerar. Se acelera todo el mundo, nadie deja de bailar. El ritmo de los conejos, ritmo sensacional. Escucharos decir, la ropa me está atorando. Con este ritmo feliz, a chorro sensacional. La lupita que me baila, se menea a todo dar. Cuando ella se está moviendo, yo me empiezo a acelerar. Se acelera todo el mundo, nadie deja de bailar. El ritmo de los conejos, ritmo sensacional. Internacionales, conejos. Quiero ver esa mano arriba, amigos del comité. Arriba la mano, los que no están cansados. Los que quieren bailar, pero ya muy tardecito por ahí. Que se la pasen bien. Vamos, algo más para todos ustedes. Internacionales, conejos. Sigue bailando, sigue bailando. Rosita, baila quebradita. Yolanda, baila con la banda. Oye, baila banda con mi marimón loco. Ah, vengo.
Marimba. Y lo de no es yeah. Yo quiero quedar, yo quiero quedar, yo quiero quedar de ti. Yo quiero quedar, yo quiero quedar, yo quiero quedar de ti. Internacionales. Conejos. Órale. Para todos los que vienen de los de Fuentes, de la capital, los que vienen a disfrutar, especialmente la familia Molina, bienvenidos y bienvenidas. Que la pasen muy bien. Saludos. Complaciendo. Internacionales. Conejos. Ahí nomás. No escucho los aplausos. Un poquito más fuertes. Otro poquito más. Quiero saludar muy especialmente a el distinguido señor alcalde municipal que está dentro de las filas del convite. Señor alcalde municipal, el doctor Amílcar Gómez Cipriano. Muchas gracias. Es un honor, mi estimado profe José, tenerlo por acá y tener también al distinguido señor alcalde municipal que forma parte de las filas de esta tradición centenaria de acá, de la cuna del arco iris y la tierra de la sal negra. Profe, bienvenido. Efectivamente es un momento muy especial, un momento muy grato. Con esta elegancia de cada uno de los caballeros que hoy se visten de verdad de lujo, una elegancia en su presentación, y por ahí va el número 100 específicamente. Si nosotros vemos en la camisa de ellos, también va esa identidad de los 100 años, mi estimado Walter. Desde el año 1925 aproximadamente se tiene todavía una historia que inició antes esta tradición, pero desde el año 1925 esta tradición ha venido surgiendo y ha cobrado auge importante en este municipio. Vamos a continuar, mi estimado profe José, pero quiero escuchar los aplausos, por favor. El público juega un papel importante desde hoy hasta el día de mañana, por favor. Muchas gracias, muchas gracias. Vámonos con más entonces, porque aquí está la mejor marimba orquesta de toda Guatemala, los internacionales. Conejos. Seguimos con algo más entonces para todos ustedes. Y saludos ahí a Jenny González y a su mami. Esas atenciones para con los conejos, allá donde nos sirven sagrados alimentos. Gracias, Jenny, y su mami. Caracteriza a esta tradición centenaria y al paso del tiempo, al paso de los años, esto se ha convertido en algo sublime de este municipio. Es totalmente increíble el únicamente imaginar que una tradición convitera se impregne tanto dentro del corazón. Pero así es Acapulas, así es ese lugar, repleto de personas con un carisma especial, con un humor agradable, a donde da gusto venir a compartir. Señor alcalde municipal, con mucha elegancia danzando dentro de las filas del convite.
al licenciado Mártir Uluán, el presidente del Centenario. Quiero enviar un saludo muy especial para don Marlon Molina. ¿Dónde está don Marlon? No hay edad para realizar lo que a uno tanto, pero tanto le nace y tanto le gusta. Más cuando se realiza del corazón, como tú lo realizas con todas las fuerzas de tu alma. Éxitos para mañana. Saludos de parte de tus nietos, Eduardito, Austin, Zoe y Alessandro. Te queremos mucho, abuelito. Para Eduardo Molina, lo queremos mucho. Le deseamos todo lo mejor para el día de mañana de parte de sus hijos, Eduardito, y también de parte de Austin. Te queremos mucho, papito. Que Dios te bendiga. Para don Marlon Molina, que vio por primera vez la luz del mundo acá en este lugar, allá por el año 1970. Que Dios me lo bendiga, don Marlon. Con esa elegancia, con esa gallardía con la cual danza el Centenario de Zacapula. Indudablemente, un convite que ha dejado a su paso historias escritas con el pincel del alma en aquellas fachadas y residencias de Bugambilia, aquellos encuentros de algarabía y festividad, como en aquella residencia de Don Pepe, donde se reunían en horas de la mañana para poder vestirse con esos atuendos elegantes. Un convite que, al pesar de los años, han dejado en cada paso coreográfico historias escritas en playas de sal negra, con el silbatazo de aquellas primeras parejas que constituyeron la historia de este maravilloso convite. Inolvidablemente recordamos a don Luis Valdés, y por qué no recordar también a don René Alcides, quienes conformaron también estas tradiciones conviteras y que han dejado su historia y su legado durante estos 100 años. Pero es de aplaudir y es también de regalarles ese galardón del alma a cada uno de estos caballeros confiteros que han llegado a cumplir estos 100 años de historia confitera. Para ellos esos sinceros agradecimientos, porque se podría decir muchas cosas, sencillamente hoy se llena el corazón de mucho sentimiento, de mucho recuerdo en aquellas calles empedradas de aquellos primeros convites en la cuna del arcoíris, mi querido Tujar Zacapula. ¿Qué pasó con los aplausos? ¿Qué pasó con los aplausos del público? Quiero escuchar los aplausos del público, regálenme los aplausos. Porque de esta manera, aplaudiéndole a esos artistas, les hacemos entender cuánto los queremos, cuánto los apreciamos y cuán agradecidos estamos con ellos por esta tradición centenaria, sublime, emotiva, que agrada, que encanta. Y desde la tierra hasta la luna, como la tradición del convite, ninguna. A los amigos de Tujar Radio, saludos. Al licenciado Mártir Uluán también, muchos éxitos y muchas bendiciones.
y al profesor Helio Joaquín, quienes han estado al frente de esta organización cordillera ya por muchos años. Que disfruten de estos 100 años de historia, 100 años de trayectoria cordillera, de cultura y de danza, a través de la música también, de esta marimba orquesta, mi estimado Walter. Yo recuerdo cuando era aún un niño, veíamos la danza de estos maravillosos conviteros, pero también escuchábamos la música de Internacionales Conejos, que por muchos años ha acompañado a este centenario, que por muchos años don Werner Orozco y su agrupación han venido a Zacapulas también para poner el marco musical. La historia es memorable, definitivamente. A Chucumac Producciones también, buen trabajo. Y a los amigos de Tual Radio, a Fidel Pelinoso, muchas gracias por esta transmisión. A través de estas transmisiones les enviamos un abrazo de añoranza y cordialidad y de hermandad a nuestros paisanos y amigos quienes radican fuera de las fronteras de esta bendita localidad. ¿Dónde están las parejas del centenario? Levántenme las manos, ¿dónde está el centenario? Ahí nada más, ahí nada más, ahí nada más, ahí nada más. Venga el aplauso, por favor, damas y caballeros. ¿Qué pasó con el aplauso del público? Muchas gracias. Vamos a tener a bien, mi estimado profe José, tener en estos momentos una programación especial para poder homenajear a las personas que por mucho tiempo, por muchos años, han dado su vida, han dado su cariño, han dado su amor y han dado todo el sacrificio necesario para estar detrás de las filas de este convite centenario. Voy a suplicar por acá la presencia, por favor, del distinguido licenciado Mártir Uluán Ramírez, el presidente de la Junta Directiva del Convite Centenario, a quien le pido, por favor, recibamos con fuertes y calurosos aplausos, por favor. Licenciado Mártir, bienvenido. Muy buenas noches a todos los presentes. Para mí es un gusto y un honor estar acá el día de hoy y formar parte del convite, el tradicional convite 3 de agosto. Hoy pues hemos llegado ya a la culminación de los ensayos. No sé si el día de hoy uno está triste o está contento. Triste a la vez porque cuando empezamos con los ensayos nos juntamos, platicamos y por azares del destino muchos participantes trabajan en la ciudad capital o en otros lugares, y contento porque hemos llegado ya a este ensayo el día de hoy, el ensayo general. Y además un año que conlleva los 100 años de costumbre y tradición que hasta la actualidad formo parte de este convite. 100 años que nos ha traído historia, los que hemos compartido de nuestra juventud, de nuestra niñez. A la edad que tengo, me recuerdo que el convite daba inicio en el Teatro de la Iglesia y finalizaba donde estuvo la cancha de básquetbol. ¿Quiénes eran los de la primera pareja en ese tiempo o en esos años? Don René Alcides, que hoy se encuentra con nosotros, como también don Luis Valdés, que ya se nos adelantó. Fueron personalidades que es de reconocerlos por todo lo que dieron por Zacapulas, como también acá se encuentran presentes también exconviteros. Gracias, porque en un momento nos dieron un día de alegría. Es así entonces, el día de hoy pues damos la cordial bienvenida a todos los presentes, también acá a Walter Chan, conductor,
al licenciado José Pérez, como también al grupo marimbístico Los Conejos. Y también agradecerle al doctor Amílcar Gómez, quien es el actual alcalde municipal, por el apoyo que ha brindado hacia el convite 3 de agosto. También quiero patentizar también el agradecimiento a todos los colaboradores que año con año han estado con nosotros. También a nuestra representante del convite, que es la señorita que nos ha acompañado, también agradecerle, como a ella, como a sus señores padres, por el apoyo. Gracias, sinceramente, hemos llegado a los 100 años del tradicional convite 3 de agosto. Yo insto acá a todos los que conforman las 20 parejas. Algunos compañeros a veces hacen comentarios de que es el último año. Yo soy el de la idea de que mientras Dios nos dé fuerza y valor, hay que seguir adelante. Adelante, no quiero decir los nombres, pero yo los insto que sigamos adelante. Así es de que yo les agradezco nuevamente por la presencia de cada uno de ustedes. Disfruten el día de hoy como el día de mañana también, que el tradicional convite dará inicio a las 8 de la mañana allá en la antigua municipalidad. Están todos cordialmente invitados, y también a la finalización pues también va a haber un baile allá al aire libre. Gracias a todos y muy buenas noches y bendiciones para cada uno. Muchas gracias, distinguido licenciado Martín Uluán. Antes que se nos vaya, por favor, yo quisiera saber, de parte de su persona, ¿qué se le dice a todo ese público que año tras año apoya, sigue y continúa apoyando al convite centenario de acá de Zacapula? Durante su gestión se ha visto el apoyo del público incondicional. Invitarlos también para el día de mañana, pero sobre todo agradecerles por ese apoyo especial que durante muchos años le ha brindado a esta centenaria tradición. Gracias, licenciado Walter. Pues sinceramente vuelvo a recalcar de que gracias, pueblo de Zacapulas, gracias por el apoyo que han brindado al tradicional convite masculino 3 de agosto, y ojalá que Dios los permita y que nos permita a nosotros también seguir apoyando acá lo que es nuestra cultura, nuestra costumbre, y permanecer y también invitar a toda la juventud que también formen parte de este tradicional convite masculino 3 de agosto. Muchas gracias, distinguido licenciado. Fuerte los aplausos para él, por favor, en su gestión como presidente de esta organización convitera. Seguidamente voy a suplicar, por favor, la presencia de Lilian Sabrina Valdés Villatoro, quien es la hija del recordado convitero de corazón, Luis Humberto Valdés Galindo. Que Dios lo tenga en su santa gloria. Pero él dejaba compartido un pensamiento muy importante que dice de la siguiente manera: compartimos con los participantes de una manera agradable, pero ante todo con mucha responsabilidad. A los conviteros de la nueva generación se les desea todo lo mejor, porque el convite para él era un arte. Fuerte el aplauso, por favor, y que ese aplauso se vaya hasta el cielo. Vamos a suplicarle, por favor, a los miembros de la Junta Directiva que sean ellos los encargados de poder hacer entrega de ese reconocimiento a el distinguido Luis Humberto Valdés Galindo. Que Dios lo tenga en su santa gloria, pero en estos instantes su hija recibirá ese reconocimiento especial. Por favor, licenciado Mártir, si fuera tan amable de acompañarnos de nuevo para hacer entrega de ese reconocimiento especial. Vamos a dar lectura a lo que dice el reconocimiento. La Junta Directiva, Dirección Artística y colaboradores del tradicional convite centenario del 3 de agosto de Zacapulas del departamento del Quiché otorga el presente reconocimiento post-mortem a Luis Humberto Valdés Galindo, Huicho Cachetes, cariñosamente, por su humildad,
por su entusiasmo y su labor altruista en las actividades de las fiestas agostinas, especialmente como integrante del tradicional convite centenario del 3 de agosto. En honor a Santo Domingo de Guzmán, que en paz descanse y que brille para él siempre la luz perpetua. Dado en Zacapulas, el Quiché, en la fecha 2 de agosto del año 2025. Por favor, distinguido licenciado, hacemos entrega de ese reconocimiento, por favor. Gracias, licenciado Walter. La verdad, para mí es un gusto y un honor hacer entrega de este reconocimiento. Como a veces decimos, los reconocimientos se dan en vida, pero hay personas especiales que siempre van a estar en nuestra mente, en nuestro corazón, lo que hicieron por Zacapulas. Es así, entonces, en estos momentos, pues voy a hacer la entrega acá a la hija, y antes también agradecer a unos vecinos de acá de Zacapulas que hoy hicieron presente al municipio de Uspantán, también a darle un homenaje. Gracias, de todo corazón les agradezco, porque don Luis Valdés es una persona, fue muy querida en Zacapulas y todavía lo seguimos queriendo. Así es de que reciba este reconocimiento de parte de la Junta Directiva del tradicional convite 3 de agosto y que lo tenga en un lugar muy especial. A nombre de mi papá y de nuestra familia, agradezco, ¿verdad?, que por esta actividad se reconozca la trayectoria que él tuvo, ¿verdad?, en el convite. Y como decía acá don Walter, pues esa era la frase de Elba. Siempre recuerden que convite viene de convivir y que somos un grupo que le brindamos un espectáculo al pueblo. Entonces, esa era siempre la frase que él decía. Entonces, a nombre de la familia, para mí significa mucho este reconocimiento, yo lo agradezco de todo corazón. Y como decía también el licenciado, agradecerle a las personas que hoy fueron a visitar la tumba de mi papá, ¿verdad? Y adornarla por la misma razón de que él también era un convitero, ¿verdad? Y era convitero de corazón, que siempre desde el año 70, según tengo entendido, participó y dirigió el convite, lo dirigió por más de 30 años casi. Entonces, muchas gracias. Gracias por esto. Muchas gracias. Más fuerte el aplauso, por favor. Mi estimado profe José, el reconocimiento especial para un gran personaje de acá de Zacapulas. Sin lugar a dudas, alguien que se ha conservado en lo más profundo del corazón y del pensamiento, don Luis Humberto Valdés Galindo, que en paz descanse. Continuamos con el programa, mi estimado Walter. Dentro de las filas del convite centenario que hoy está presente ante la pupila de cada uno de los acá presentes, también hay personas que hicieron historia, que marcaron historia dentro de esta organización convitera. Y es el momento de hacer el llamado a una persona que inició su participación en el convite el 3 de agosto, allá por el año 1952 al año 2007. Con 50 años de participación como bailador activo dentro de las filas del tradicional convite, en el año 1957 al año 1970 se desempeñaba como director y el ya fallecido señor Juan Villatoro Mauricio. A partir de el año 70 tomó la dirección en compañía del ya fallecido también Luis Humberto Valdés Galindo. Recordando quienes fueron parte de su pareja en la historia convitera, podemos recordar a Pedro Randolfo Galicia Leal, a Rufino González Argueta y al recordado Luis Humberto Valdés Galindo. Hago el llamado especial al recordado y queridísimo Alcide René Argueta Gómez. Por favor, para que nos acompañe acá en el escenario. Venga el aplauso para recibirlo a él, por favor. Vamos a recibirlo acá en este escenario. Vamos a invitar también a un miembro de la Junta Directiva, que es el encargado de hacer la entrega de este reconocimiento especial. Don Alcide René Argueta Gómez. Es usted un ícono invaluable de acá de este municipio. Lo reconocemos y reconocemos su trayectoria. Me hubiese encantado ver el momento en que usted dirigía.
No se me dio la oportunidad, pero tengo la oportunidad en esta tarde, en esta noche, de reconocer esta trayectoria de su amplia vida convitera. Venga el aplauso de nuevo, por favor, y vamos a dar a conocer por acá lo que nos dice este reconocimiento especial, que dice de la siguiente manera. La Junta Directiva, Dirección Artística y colaboradores del tradicional convite centenario del 3 de agosto de Zacapulas, El Quiché, otorga el presente reconocimiento a Alcides René Argueta Gómez, en reconocimiento a su invaluable y destacada participación en el tradicional convite centenario, celebrado cada 3 de agosto en homenaje a Santo Domingo de Guzmán. Agradecemos profundamente su entrega, su alegría, su constante devoción, que fueron pilares fundamentales para la preservación de esta manifestación cultural y religiosa. Su legado ha sido invaluable para el pueblo zacapulteco, dado en el municipio de Zacapulas en la fecha 2 de agosto del año 2025. Por favor, le hacemos entrega de este reconocimiento especial. Venga el aplauso, por favor, el aplauso. Más fuerte el aplauso, por favor. Muchas gracias. Buenas noches, querido pueblo de Zacapulas. La verdad que para mí es un verdadero honor esta noche poder entregarle como vicepresidente de la Junta Directiva del tradicional convite centenario del 3 de agosto a don Alcides René Argueta Gómez este reconocimiento. Don René, la verdad que yo cuando era joven o era niño me di cuenta cuando usted bailaba en el convite. Y la verdad siempre me recuerdo aquella disciplina que usted tenía para efectos de poder dirigir. Y esperemos y le agradecemos profundamente esa alegría que compartía cada 3 de agosto en el tradicional convite del 3 de agosto. Muchas gracias, don. Agradezco de la manera más sincera y profunda el recibir este reconocimiento. Lo merezco. No como dicen muchas personas, no lo merezco. Lo merezco porque he podido ser un elemento partícipe en mi querido pueblo Zacapulas. En el convite cruzamos muchas cosas, pero cruzamos muchas alegrías. Fuimos compañeros todos. Llevamos a feliz término nuestras actividades. Pudimos dirigir con el compañero ya fallecido, Luis Humberto Valdés Galindo. Compartimos muchas cosas. Vivimos felices. Y hoy recibo este reconocimiento de manos de la Junta Directiva del convite masculino. Lo recibo y digo, más vale una flor en vida que un ramo de flores en una tumba rota. Gracias. Muchas gracias por esos aplausos. Don Alcides René ha sido un personaje, como lo diría Walter, iconografía de esta organización convitera. Merecidos aplausos a el profesor René. Me parece que tenemos otros puntos dentro de la agenda, Walter. Así es, mi estimado profe José, don Alcides René Argueta Gómez, un personaje destacadísimo acá en este municipio. Seguidamente voy a invitar a otro personaje también que ha sido parte de la historia del convite centenario. Según nos indica por acá, en el año 1984, en conjunto con las maestras de párvulos, Lady de Zapeta y Francis Castro, se dispuso a organizar el baile infantil con alumnos de la escuelita,
encargándose las maestras de planificar y ejecutar las coreografías. Yo me encargué de confeccionar los diferentes trajes que portaron los niños en aquel entonces, en diferentes ocasiones y en los años seguideros. Cada uno escogía su traje según su gusto o identificación con algún personaje. Con el tiempo, ellas se trasladaron a su lugar de origen, quedando esta tradición en manos de otras maestras. Pero yo seguí colaborando con este arte. De la mano de las maestras que quedaron al mando hace pocos años. Cabe mencionar que la primera que organizó el baile infantil aquí en Zacapulas fue la maestra quichelense, la señora Elida de León y su hermana Rotilia de León. Para ello, hago el llamado acá a este escenario al distinguido profesor Clodomiro Aníbal Villatoro Gómez. Por favor, para que nos acompañe acá en ese lugar. Por favor, el aplauso para recibirlo. Más fuerte el aplauso, por favor. Y le pido también a don Marlon Molina que se acerque, por favor, para hacer entrega de este reconocimiento especial. Damos lectura al reconocimiento que nos trae en esta oportunidad. Bienvenido, don Clodomiro, con mucho cariño. El reconocimiento dice de la siguiente manera. La Junta Directiva, Dirección Artística y colaboradores del tradicional convite centenario del 3 de agosto de Zacapulas, El Quiché, otorga el presente reconocimiento a Clodomiro Aníbal Villatoro Gómez, en reconocimiento a su invaluable labor como director y fundador del baile infantil, sembrando la semilla de una tradición viva que ha perdurado durante el tiempo. Gracias a su visión, compromiso, entrega, generaciones de niños y jóvenes crecieron participando activamente en esta expresión cultural, muchos de los cuales han llegado a formar parte esencial del convite centenario que hoy por hoy sigue honrando nuestras raíces. Su legado continúa iluminando el camino de la tradición, la devoción y la identidad de nuestro pueblo zacapulteco. Con gratitud y profundo respeto, dado en Zacapulas, El Quiché, el 2 de agosto del año 2025. Por favor, don Marlon Molina, hacer entrega de ese reconocimiento especial. Muy buenas noches a todos los presentes, compañeros del tradicional ya centenario 3 de agosto, pues acá presentes, y no puedo dejar de felicitar aquí a don Alcides René, porque de una u otra manera fueron nuestros maestros con ya fallecido Luis Humberto Valdés, y pues traemos esa semilla que ellos cultivaron, y pues ahora nosotros somos los representantes y seguimos estas tradiciones que engalanan a nuestro municipio. Recuerdo hace 47 años cuando imagino que mi señora madre nos dijo: salgan en el convite infantil con mi hermana Gloria. Pues por ahí recuerdo eso, y nuestro maestro guía del convite del baile infantil, acá presente, Clodomiro Milo Tata, que por él creo yo que estoy aquí todavía en este tradicional convite. Los de Fuentes fueron los primeros pasos que me enseñaste, y qué bueno tenerte y que te estén haciendo este reconocimiento. Recibilo con el cariño que te tenemos, y que pues sea un reconocimiento a esa historia. Gracias. Buenas noches a todos los presentes. Agradezco al comité organizador por este evento. Es un arte que yo ejecuté con mucho cariño y con mucha dedicación por mucho tiempo. He visto por ahí en los presentes que todavía hay unas semillas que vienen del baile infantil, y agradezco muy sinceramente este reconocimiento que daré en mi corazón. Muchas gracias. Venga el aplauso, por favor, el aplauso fuerte. Fuerte el aplauso, por favor. Muchas gracias. Esos reconocimientos especiales para cada uno de los personajes destacados acá en este municipio. Mi estimado profe José, así transcurre este ensayo general, este ensayo maravilloso. Yo tengo por acá también un saludo muy especial, si me lo permite, por favor. Dice por acá, saludo muy especial para don Marlon Molina, de parte de sus nietos,
que lo quieren mucho. Dice, no hay edad para realizar lo que a uno le gusta y lo que a uno le nace. Más cuando se realiza del corazón, como tú lo realizas cada año. Éxitos para el día de mañana. Saludos de parte de tus nietos, Eduardito, Austin, Zoé y Alessandro. Te queremos, abuelo. Que Dios te bendiga y muchos éxitos para mañana. Venga el aplauso, por favor. Venga el aplauso. Profe José. Vamos a continuar con este ensayo especial para todas las parejas en esta ocasión. Muchas bendiciones y muchos éxitos. Vamos a dejarle entonces con la música de Internacionales Conejos para que podamos seguir disfrutando de este ensayo general. Venga el aplauso, por favor. Yo quiero escuchar el aplauso. Quiero enviar un saludo muy especial para Panchito López, allá en Estados Unidos. Saludos muy especiales de parte de Angie Molina. Saludos muy especiales para Freddy Molina, de parte de su hija, que lo ama con todo el corazón y está muy, pero muy orgullosa de él. Saludos especiales también para Mohamed Girón, desde San Pedro Jocopilas, dice por acá. Saludos cordiales ahí para todos ellos. Vamos a continuar en lo que se preparan por ahí. Cada uno de los integrantes del convite centenario. Si ustedes están preparados, me regalan la señal correspondiente, por favor. Vamos a iniciar entonces, vamos a continuar con esta segunda parte de este ensayo general. Venga el aplauso del público, el aplauso para el centenario de Zacapulas, Internacionales Conejos. Claro que sí, buenos saludos muy especiales para Jadri Funes, de parte de su papi y de su mami. Odalis Nasterio, saludos. Buenos saludos al profesor Elfego Orozco de San Pedro, Zacatepeque, San Marcos. Bueno, hija de Frank C. Perkin y Shirley, saluditos. Vamos a continuar con algo más. Internacionales Conejos. Y nos introducimos a la máquina del tiempo. Y luego, lluvia de primavera. Ajá. Con el centenario del 3 de Zacapulas. Desde la primera hasta la última pareja. Saludos a todos los integrantes del comité especial, a Alexis Molina, de parte del comité del 16 de julio de honor a la Virgen del Carmen de Huehuetenango. Quiero ver esas manos arriba de todos los comiteros, arriba las manos. Los que no están cansados nomás. Eso, gócela, disfrútela. A nuestro amigo Karim Mendoza, de parte de sus compadres de Huehue, para Mario Barros y doña Susana Barrios. Adiós, bomberos. Adiós. Eduardo, de parte de Eduardito, mucho cariño.
Eso, fuertes aplausos ahí para el centenario convite del 3 de agosto. Fuertes los aplausos para ellos, se lo merecen. Tremenda presentación desde mañana, primeras horas del día. Internacionales, vamos, y más de emociones. Baila, que baila, que baila. Ven amor, conmigo ven a amar. Debe ser ahora, no te puedo ya esperar. Te daré un mundo de pasiones, sentirás un mar de emociones. Ven amor, conmigo ven a amar. Debe ser ahora, no te puedo ya esperar. Te daré un mundo de pasiones, sentirás un mar de emociones. Suavemente llega la morena, toda morena. Bájole, Habla despacito, bájale, vamos, bájale. bájole. Desde te alegremos, bájale, vamos, bájale. Ven amor, olvida tu dolor. No sea la de siempre, cabalguemos hasta el sol. Te daré un mundo de pasiones, sentirás un mar de emociones. Suavemente llega la morena, vamos, bájale. Bájole, Habla despacito, bájale, vamos, bájale. bájole. Desde te alegremos, bájale, vamos, bájale. ¡Pa' ti! Y con la misma fuerza. Bien, internacionales, conejos. Para los hermanos Funes González. Ven amor, conmigo ven a amar. Debe ser ahora, no te puedo ya esperar. Te daré un mundo de pasiones, sentirás un mar de emociones. Ven amor, conmigo ven a amar. Debe ser ahora, no te puedo ya esperar. Te daré un mundo de pasiones, sentirás un mar de emociones. Suavemente llega la morena, vamos, bájale. Bájole, Habla despacito, bájale, vamos, bájale. bájole. Desde te alegremos, bájale, vamos, bájale. Ven amor, olvida tu dolor. No sea la de siempre, cabalguemos hasta el sol. Te daré esta noche una canción y tú me entregarás tu corazón. Bájole, Suavemente llega la morena, vamos, bájale. bájole, Habla despacito, bájale, vamos, bájale. bájole, Desde te alegremos, bájale, vamos, bájale. bájole. Suavemente llega la morena, vamos, bájale. Habla despacito, bájale, vamos, bájale. Desde te alegremos, bájale, vamos, bájale. ¡Pa' ti! Venga, fuerte los aplausos ahí para el centenario convite. Saluditos. Más fuerte el aplauso, por favor, más fuerte el aplauso. Estimado profe José, el día de mañana las calles se van a abarrotar de alegría, de entusiasmo, de felicidad, porque todo este público está a la espera del silbatazo inicial que el día de mañana da apertura a estos 100 años de noble tradición y de excelente tradición acá en Zacapulas. Indudablemente un día muy esperado, por cierto, un día de gran celebración, un día soñado para cada uno de los caballeros de este convite. Queremos saludar ahí a Pablo Eliazar también en su retorno a este maravilloso convite y ahí al doctor Amílcar, quien hoy se ha unido a esta organización convitera. Al señor alcalde municipal, saludos. Vamos a continuar con este ensayo especial entonces, porque acá está la mejor marimba orquesta de toda Guatemala. Ellos son los internacionales. Conejos, gracias, gracias. Seguimos con algo más. Internacionales, conejos. Siento un amor tan profundo que a veces me hace llorar. No tiene ausentes que
enfermo. Eres evento de ausente, mi reina. Si tú no estás, yo no como ni duermo. Y es que sin ti yo soy menos que nada. Y es que sin ti de la pena me enfermo. Eres evento de ausente, mi reina. Si tú no estás, yo no como ni duermo. Oye, muchachita, baila conmigo. Mi vida sin ti no me sirve. Mis ojos no saben mirar. Mis labios reclaman tus besos. Mi carne es un invierno invernal. Y es que sin ti yo soy menos que nada. Y es que sin ti de la pena me enfermo. Eres ameno de ausente, mi reina. Si tú no estás, yo no como ni duermo. Ven que el corazón no sabe esperar. Ven que la tristeza me va a matar. Ven que el corazón no sabe esperar. Ven que la tristeza me va a matar. Y es que sin ti no soy menos que nada. Y es que sin ti de la pena me enfermo. Eres evento de ausente, mi reina. Si tú no estás, yo no como ni duermo. Para la penúltima pareja, Amigos de San Lucas, bienvenidos. los amigos de San Pedro de la Laguna. Y otra vez. Remambo. Y es que sin ti yo soy menos que nada. Y es que sin ti de la pena me enfermo. Y eres ameno de ausente, mi reina. Si tú no estás, yo no como ni duermo. Ven que el corazón no sabe esperar. Ven que la tristeza me va a matar. Ven que el corazón no sabe esperar. Ven que la tristeza me va a matar. Y es que sin ti yo soy menos que nada. Y es que sin ti de la pena me enfermo, no. Oye, muchachita. Para mi amigo Mariano González y Fernando González. Amigo de Cucumán Sescuar, transmitiendo en vivo. Y seguimos. Super Soleil, oh, 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 oh. Bueno, seguimos ahí compartiendo este gran ensayo general, ensayo de lujo de todos mis buenos amigos desde la primera hasta la última pareja, compartiendo. Bienvenidos. Internacionales. ¡Vamos! He intentado casi todo para convencerte. Y que si el mundo se derrumba todo te a mi pie. Mientras aprendo de esta soledad que desconozco, me pongo a preguntar casi sobrevivir. Porque sin ti me queda la conciencia helada y vacía. Porque sin ti me he dado cuenta, amor, que no renace. Porque sin ti he llegado ya al límite de la desolación. Mi cuerpo, mi mente, ya no tienen conexión. Y yo le juro que lo dejaría todo porque te quedas. Mi credo, mi pasado, mi religión. Que tú mi cuerpo está rompiendo nuestra relación y dejas en pedazos este corazón. Mi piel también la dejaría, mi nombre, mi puesto, mi propia vida. Y qué más da perder.
Que sí, que sí. Eso, y a gozar, a disfrutar. Buenas noches, bienvenidos. Duelen más tus cosas buenas cuando estás ausente. Y es que es demasiado tarde para remediar. No me queda ni valerme que es mi excusa. Tanto que definitivamente sé que ahora te vas. A que te vuelva a repetir que estoy muriendo día a día. Aunque también estés muriendo tú, no me perdonarás. Porque si te he llegado ya al límite de la desolación, mi cuerpo me debería ya no tiene conexión. Sigo muriendo. No dejaría todo porque te quedara. Mi credo, mi pasado, mi religión. Después de todo esa razón de nuestra relación y dejas en pedazos este corazón. Y yo también la dejaría. Mi nombre, mi cuerpo, está mi propia vida. ¿Y qué más da perder si te llevaste todo mi bien y no dedicaría? Internacionales, somos lo mismo fuerza. Llévame contigo. ¿A dónde? A donde tú Quiero ver esa mano arriba. Venga, arriba la mano, arriba la mano. Eso. Y arriba, 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 pato arriba. Mambo. Y otra vez. Mambo, mambo. Remambo. Eduardito Molina. Bueno, seguimos compartiendo con todos ustedes esta noche, maravillosa noche. Y ahí que se la pasen de lo mejor para Michelle Linares y toda la familia, real disfrutando de este ensayo general. Internacionales, conejos, la misma fuerza. Yo quiero tenerte en tanga, qué linda te ves en tanga. Ponte la vez en tanga, me gusta en tanga. Yo quiero tenerte en tanga, qué linda te ves en tanga. Ponte la vez. Vamos, al mambo, al mambo, 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 mambo. Yo quiero tenerte en tanga, qué linda te ves en tanga. Ponte otra vez, qué linda que tú te ves cuando te pones. Qué rico es, si es en la casa o es en la playa. Esa es la vida, a mí me mata. En tanga, me gusta en tanga. Yo quiero tenerte en tanga, qué linda te ves en tanga. Ponte otra vez. Y yo que no la quieras esa furia. A la pareja número 8 y número 9. Sí, sí.
cosa me pone, esa vaina me pone, esa cosa me tiene, esa vaina me pone, la cosa me pone. Y cuando estoy caliente me bebo un vaso de agua. ¿Qué agua? A ver, a ver, mono, poli, policía, se acabó, otra chica. La tandita roja, la tandita negra, la tandita blanca, La tanguita roja, la tanguita roja, la tanguita roja, la tanguita roja. y esa tanguita vamos, Y otra vez, vamos, recuerdo. saludos al amigo Chetito Morales. Y la vueltecita con viteros, vueltecita, vueltereta, otra vuelta, ahí vas. Ahí nomás, ahí nomás. Hay nada más, hay nada más. ¿Qué pasó con el aplauso, el aplauso, el aplauso? Si así van a aplaudir el día de mañana, qué barbaridad, me van a quedar en deuda. Más fuerte el aplauso, por favor, para el centenario de Zacapulas. Mi estimado profe José, nos estamos acercando a la parte final de este ensayo, pero el día de mañana, desde muy tempranito, las calles y avenidas de la cuna del arco iris y la tierra de la sal negra se vestirán de alegría, se vestirán de mucha felicidad y de mucho entusiasmo al recibir a las parejas del centenario. Vamos a hacer el llamado en esta ocasión a la madrina del convite, por favor, para que se acerque, porque venimos con la finalización de este ensayo general y es por ello que vamos a solicitarle entonces a la madrina del convite acercarse para que pueda danzar esta última selección musical en esta ocasión. Queremos agradecerle a todas las personas, a todos los que hacen posible para que esta actividad se desarrolle, de manera muy especial a la Municipalidad de Zacapulas, al Comité de Festejo y de Feria, quienes han estado al frente de esta bonita organización, y a cada una de las parejas de estos caballeros que llegan a sus 100 años de historia. Mi estimado profe José, el ser convitero conlleva entrega, conlleva emoción, conlleva felicidad, conlleva entusiasmo, conlleva compromiso, pero sobre todo conlleva algo muy importante que es la fe en el santo patrono Santo Domingo de Guzmán. Por ello, yo quisiera pedirle a todo el público maravilloso, especial, público bonito que nos acompaña, familiares de los estimados conviteros, ¿qué les parece si me regalan un fuerte aplauso para el patrono Santo Domingo de Guzmán? Pero de todos, quiero escuchar el aplauso de todos. Muchas gracias. Iniciamos entonces, profe José. Vamos a solicitarle a los maestros de Internacionales Conejos para que en esta ocasión nos acompañen con este son especial y saludar a cada una de las familias, a cada una de las parejas. Cuando hablo de parejas me refiero a las esposas, a las novias, a las madres, a las tías, a los familiares de cada uno de los jóvenes y caballeros que hoy están presentes en este elenco artístico de ese convite centenario, porque detrás de todo ello también hay gran esfuerzo, colaboración, gratitud, y es por ello que también son merecedores de nuestra admiración y de esos aplausos en esta ocasión. Hemos llegado a este último ensayo, esta noche que se llena de ilusiones, de ensueños, y seguramente los conviteros esta noche no podrán dormir, esta noche estarán esperando que amanezca pronto para su gran presentación. Buenos saludos ahí para Freddy Molina y para Kenneth Molina, de parte de Carlos Hernández. Ahí que se la pasen de lo mejor esta noche espectacular. Si el convite fuera una locura, sería la locura más divina
que pudiéramos vivir. Si el convite fuera una enfermedad, le daríamos gracias a Dios de estar enfermos y estar entregados del corazón. Pero como el convite es una tradición, es por ello que hoy le damos gracias a la vida, le damos gracias a la existencia de habernos permitido vivir y disfrutar de esta tradición. Porque no hay nada en este mundo que sea más agradable de ver a esos caballeros danzar, a pesar de todo lo que se ha tenido que atravesar en el transcurso de todo un año, en el transcurso de 364 días, en el transcurso de 364 vueltas al sol. Hoy el agradecimiento es profundo, pero va dirigido al patrono Santo Domingo de Guzmán por darnos la vida, por darnos la existencia, pero sobre todo por habernos regalado un pequeño espacio de tierra para poder vivir, para poder nacer, para poder crecer y para poder entregarnos a esta tradición que llevamos impregnada en lo más profundo del corazón. ¡Que viva Zacapulas! ¡Que viva la cuna del arco iris! ¡Que viva la tierra de la sal negra! Venga el aplauso, por favor, para el centenario de Zacapulas. Bueno, y saluditos especiales, no se dejan esperar. Saludos para Chepito Morales, del centenario del 7 de diciembre de Joyabac, invitado a compartir acá en Zacapulas. Saludos, Chepito. Y para la pareja número 6, de parte de su hermano, y para mi amigo Alfredo Tello, viendo allá en los Estados Unidos. Para los amigos de Cultura Viva, desde Chichicastenango para el mundo. Para mis amigos de Tucal Radio, muchas gracias también. A los medios de comunicación acá presentes, mi estimado profe José, es esta tradición la que nos mantiene vivos. Por esta tradición nos desvelamos, por esta tradición nos estresamos, por esta tradición a veces hasta perdemos la cabeza, pero es lo que nos gusta, es lo que nos agrada, y Dios sabe que lo hacemos de todo corazón. Que Dios bendiga a todos y a aquellos ángeles que se fueron en este año, que Dios los tenga ya en el cielo, y que permita por favor abrir una pequeña ventana de allá de las alturas del cielo para que puedan observar y que sepan la tristeza que tenemos dentro de nuestro corazón desde el día que ya no los vemos, desde el día que ya no están. Que Dios los tenga en su santa gloria. Hermanos, padres, familiares, conocidos, quienes la vida nos dio la oportunidad de poder compartir en su momento, quienes la vida nos dio la oportunidad de poder abrazar en su momento. Por eso se dice que la vida es de momentos nada más. Hoy disfruta ese momento, porque el mañana es incierto, el mañana nadie lo sabe, el mañana es místico, el hoy es el presente, el mañana ya es historia. El pasado también es historia en la memoria de aquellos que un día estuvieron acá con nosotros. Que Dios los bendiga. Gracias, hermanos conviteros del centenario de Zacapulas. Que Dios los bendiga. Estimado profe José, la cultura viva en el municipio de Zacapulas. Saludos especiales a la pareja número 6 de parte de Janet López. Con mucho cariño. Hemos llegado a este último ensayo, donde el corazón vibra de añoranza y el corazón palpita por este pedacito de patria, en donde la vida florece a través de los años que han transcurrido, donde la vida florece a través de estos 100 años de historia que se han dejado escribir en esas playas de sal negra,
han desfilado sobre la pasarela del río y del amor. Cada año, cada presentación convitera. Y es por eso que el día de hoy, en este último ensayo, nuestro respeto y nuestra admiración. Y para invitarles el día de mañana, para que haga acto de presencia y poder ser partícipes de estos 100 años de historia. Y para todos los buenos amigos que no radican en estas tierras, pero están fuera de las fronteras, lo pueden seguir a través de las distintas transmisiones, pero de manera muy especial a través de Tujal Radio. Y ese aplauso fuerte, fuerte, los aplausos ahí para los amigos del convite. Gracias, saludos muchachones del centenario del 3 de agosto. Gracias por ese reconocimiento, dice a su padre, abuelo y tío en este día desde los Estados Unidos. Con lágrimas en los ojos los felicito y les mando a los mejores o las mejores de la suerte de parte de Luis Valdés Jr., integrante de dicho convite durante 9 años. Saludos, amigos. Y con esto, mi estimado profe José, llegamos al cierre de la primera parte. El día de mañana será un día esplendoroso. El día de mañana será un día maravilloso para aquellos que confían plenamente en Dios, porque Él es el que nos da la existencia, el que nos da la vida, el que nos da la oportunidad de volver a empezar cuando nos hemos equivocado, cuando hemos fallado. Gracias, Padre Dios, a ti que nos das la vida, a ti que nos das la existencia. Te pedimos el día de mañana le regale la energía necesaria a cada uno de los integrantes de esta centenaria tradición. En nombre del centenario convite de Joyabaj, patrimonio cultural intangible de la nación, saluda y felicita a las parejas del convite centenario de Zacapulas, de parte también del convite más que centenario de San Pedro Jocopilas, saludando especialmente al convite centenario de Zacapulas con mucho cariño. Y no podía faltar el saludo de parte del convite centenario, el convite de la Hermandad de Santa Elena de la Cruz del 17 de agosto, que saluda y felicita a las parejas del convite, el convite centenario del 3 de agosto del municipio de Zacapulas. Salud, hermanos conviteros, éxitos. Que Dios y Santo Domingo de Guzmán los acompañe en su presentación mañana. ¡Felicidades! Para mis amigos de arte y cultura, saludos. Venga el aplauso, por favor, el aplauso para ese saludo que nos están entregando las parejas del convite. Venga el aplauso, que se escuche, por favor, con esta reverencia. Darle gracias al Altísimo por otro año más, por otro día más, por otra presentación más. A brindarle el aplauso, por favor, el aplauso, que es el mayor estímulo que podemos brindarle a estos artistas.
amigos del Centenario, el convite del 7 de diciembre de Guayabaj, bienvenidos. Te saludan y felicitan al Centenario de Zacapulas. Que Dios te bendiga, hermano. Para la pareja número 3, de parte de mis amigos del Centenario de Guayabaj. Y así como que nada, así han transcurrido los minutos, así se van las horas, así se van los días, así también se van los años. Como quisiéramos que el tiempo se detuviera, aunque sea unos instantes. ¿Y qué sería mejor si el tiempo pudiera regresar? Si el tiempo volviera. Si el tiempo regresara, quizás no cometeríamos los errores que hoy hemos cometido. Quizás no nos equivocaríamos como nos hemos equivocado. Quizás no hablaríamos de lo que no deberíamos de haber hablado. Quizás nos señalaríamos a quien un día señalamos. Con esta melodía maravillosa, con esta melodía especial, quiero agradecerle infinitamente a la Junta Directiva del Comité Centenario. Muchas gracias. Al licenciado Martín Uluán, muchas gracias por la invitación. Gracias. Al distinguido señor alcalde municipal. ¿Dónde está, señor alcalde? No lo veo. Gracias, señor alcalde. Gracias por invitarme. Que Dios me lo bendiga. Y el día de mañana a entregar todo el corazón. Este círculo de amistad convitera, de amistad duradera, que sea por siempre, mi estimado profe José. Ya para despedir en esta ocasión, queremos felicitar a cada uno de los caballeros que hoy integran este centenario y tradicional convite del 3 de agosto. Muchas felicidades. Y a cada una de las organizaciones que han estado al frente de la feria titular en honor a Santo Domingo de Guzmán, al presidente del comité de festejo, a la junta directiva también de este centenario convite. Sin lugar a dudas, un trabajo invaluable. Sin lugar a dudas, un trabajo que el día de hoy y el día de mañana se verá reflejado. Así de que todos cordialmente invitados para poder disfrutar. Porque el día de mañana no solo habrá danza, sino que también habrá historia, cultura y mucho que decir. El recuento de aquellos años que han quedado en aquellos calendarios. El recuento de aquellos años que han quedado escritos en pergaminos para poder desempolvar y traerlos a la memoria de los zacapultecos de hoy y de siempre. El día de mañana es un día muy especial, es un día esperado, porque el centenario hará su arribo en las diferentes calles de este municipio de Zacapulas. El día de mañana será un día de cultura y de tradición. Desde ya, muchos éxitos y muchas bendiciones para todos los caballeros de este centenario convite. Y a la dama, la madrina que hoy acompaña este centenario, también el día de mañana estará acompañándoles. Vengan esos aplausos en esta ocasión, apreciable público. Muchas gracias a todos. Venga el aplauso para ustedes, conviteros. Quiero escuchar el aplauso para ustedes mismos. ¡Venga! Muchas gracias. Con esto finalizamos este ensayo general y el día de mañana los invitamos para que desde muy temprano nos acompañen a la primera presentación
el convite centenario de acá de Zacapulas. Para mis amigos de Tujal Radio, saludos cordiales de los diferentes medios de comunicación y para que nos están viendo fuera de las fronteras nacionales o quizás acá en Guatemala, en alguna parte, un saludo muy cordial. Que Dios me los bendiga, profe José. Nos miramos el día de mañana, nos saludamos desde muy tempranito. Para el distinguido señor alcalde municipal de Patsité, saludos cordiales, por acá se encuentra mi respeto, mi admiración para su persona. Bienvenido, muchas gracias. Buenas noches para todos. Feliz retorno a sus hogares y los esperamos el día de mañana. Con permiso. Un especial saludo, gracias por el saludo. De esta manera, pues también nosotros vamos a un descanso respectivo después de esta presentación del grupo de convites y altruistas zacapultecos. 20 parejas que les hicieron una presentación espectacular de esta noche del 2 de agosto, lo cual pues el día de mañana será una presentación especial en las calles de avenidas de nuestro municipio de Zacapulas. De esta manera, pues nosotros también agradecemos a las casas comerciales que hacen posible el trabajo de Tujal Radio. Variedades Zacapulas, William Fotocolor, Suzuki Zacapulas, Cosméticos Anthony Wush, Fénix, Santos Bros, Decoraciones Emanuel, El Curvo y Estación María Isabel. De esta manera, pues también nosotros nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos, gracias por visualizarnos. Nos vamos todo bajo la coordinación de nuestro amigo Fidel Reynoso y que les
Habla Juan Mejía. Hasta